Xion Quinto Afillo, Tati Folil. Ay, Dios. Es que mato pata, sale talo. Mientras ay, senki porque flores, ¿qué sabe? Flores y bella. Le tiene Juan Nicteo. Yo voy a Ma, uchali kone. Pero mientras tan cool que Nicteo, papá, usted voy a poner la música para que escuchemos. Está bien, está bien. Ay, Lucy, hat usapaso. Samanabili disco bien. Allí en Mérida lo compré ahora. Voy allá a trabajar. Como se hace tianguis allá, entonces pasé y lo estaban tocando y me acerqué a verlo. Y veo que un señor lo estaba vendiendo y le digo, ¿a cómo vende el disco? A 5 pesos, vecina. Le digo entonces que me venda uno, le digo. Y lo puso para que yo escuche y estaba muy bonito. Ahí digo, voy a llevar 2. Pero diarios lo escucho. Le digo a Sofía que lo ponga, pero a las 12 de la noche lo termino de oír, porque así, bien que lo escucho, no estoy haciendo nada. Ya estoy descansando. Es que mata más una clavola. Nada, bien. Tener bello usti música, bello. Pero hijo es que hay que ver. A mí te tiene música que cago, tú me uch venga con chifa. Si le que vea más hasta música de está que lo que hay que le pasa ya que lo que ni hata vine po ofisu takima katima te kati ata leimano te yo meta
de Wochback, y este está en Wochback, cebolla, tulaca, bashimanabiot, patate. Igual que hay cosas igual más casi que ni se jamen, digamos. Más le equivoqué, Lucy, le mise tu anticlipato. Un tole tu anticlipato. Es que el tole igual a mí, dice puro está verdura cujante, más cujante que chubayo. En cambio, un lantulo, cujante que le pato. Me cato igual a mí, un tole fili, un tole garfi. Les garfi es amis. Liti an le pato. Dije mata te cuati le mato handi. Le un lantulo mato handi que tipa, puro verdura cujante que le hizo. Katay si guapa caché kuyili matanu handi. Mientras que viene llamando que la vete. Claro que sí, que va a ser pisto que le vete. O cujante que le pate misa. Le watch back a tu mata ne pa. Handi makaka bingeni manula. Maniendra se cojo y la seña. Igual que le igual a misa más ku alimentar como más gente. Se le igual a misa sawali me ma porque. Me pechan de que. Pero le queda mache al. Pero yo la veo más tu hanti que este. Ya puro verdura cujante. Más tener bellante. Abusar igual a mis biomas. Más tú. Más abusar. Pues usted, Elmia. Tenía que hacer cabine. Pues es que chances animales que este como linte pues este cutarre taten ka kutene ka ponaen ka talin wal ka be ka este king of insenking wal ko kimi kaminani wal intule casa kolko kiwai ka ave maria tosene casa talin sendo be minante la kiwai ka ay dios postanale vecina ti bisa bingwala ko ade ole mas no ti senkit ba mes caso polo no hay que Dios mío que tan pendiente me ya cuenta que ne minani wala no hay que le que vecina le chai ma tú te soy yo ti kimi te sabes tu kimi me dilan tu lo tu hoy que tu handi vini vila o tiel porque tu hand que le un núpulo. Mas cá, pode estar handi cano porque ande, mas que chega halo. Katin sela katin mate. Le kimno katin pula yo listo os. Mas ole cano he wale caso ka polo. Mate que sabas chi bilak mentak vende solang tulwa ka uhoy ko buwito. Choche. Ave María. Que me albe vas más con umale más lingua igual a tu quinto Don echan ramos, doña Elvia. Te saca no cacho de men. Me hato. Chang. Malo me no chambotnilo. Hachat su hulu. Hachat tu men tak. Wanik te le le veía cuchanda, mata no sé kimi. Masa wanita. Mama ta de la dura be. Ves conta. Le sacrifica servo kimi. Ves conta nicteo. Ma veía que no. Tenía que igual que veía. Pues vas ahora tú que cheque veía igual de otras luces. Que te jajan joya. Y joya que impactó ya no. Igual que así ya me vino igual de otras luces más que chicas. Le veo que mata que ya ni. Ti jajan joya. Ya te lo que lubre chaco. Pues veía mate joya santa. Mata joya. Pues son de chufina. Ya chufina. ¿Vine usted seguro? Ale. Pues más tú que di. Pues ti ni sin ti joya tu la que tu mane ora. Vale, más vine yo a tu vacunata. Vine. Ya después que ya tenía mata viva. El calvine. La vacunata. Pero te has hecho con el medio. Le mamá, le canto con el medio. Oku tu bote. Claro que sí. Ese. Como que chenta una ya ni que misma que no caste. Voy a navidad para con la. Misma que te cheques me ya canso. En ya ora que hanto que te pago. Basta vete ya yo casar. Misma que vete mata uli que tener que media. Y media, la chenga a tu waipona. No saben qué me pasó anoche. ¿Qué te pasó ahora? Fui a rezar así anoche.
pero llegué como a las 10 de la noche de mi rezo. Yo estoy acostumbrada, así cuando yo llegue de mi rezo, salgo a buscar un poco de agua para que yo tome. Y yo salgo, pero mi costumbre de salir es que tengo que ver si nada hay abajo ni arriba. Y veo arriba así como una sombra negra, pero está grande y redonda. Ay, ¿qué será? ¿Qué será esto que está acá? Lo estoy viendo así. Y entré, le digo así a sus padres de mis hijos, aquí en la mata, le digo, hay una cosa negra que está allá, pero no sé qué es. Y me dice, es la naranja que está seco, por eso lo ves negro, me dice. No, es está grande, es la naranja. Vuelvo a salir a buscar la agua, pero no llegué en la cocina porque tengo miedo. Porque ya viste. Ya vi esa cosa que está negro. Entonces digo, ¿será que es eso así o no? Agarré la piedra así para tirarlo así. Dios mío, veo que se levanta y se va. Entré corriendo. Salió la cabeza y se fue volando hacia al monte. Sus ojos tiene cantera. Parecía que quería hablar, pero no podía. Sus cabellos se me daban en las matas. Escuchó que hablaban a sus hermanos. Entre las matas y el monte, las mujeres están y volé dándose sus tristezas y alegrías. Hoy se sienten en libertad. Os Pepachín, Impole, Gailuce, entre las tumbas y las fiestas, a los muertos devorarán. Os Pepachín, Impole, Gailuce, al inicio de la mañana, las cabezas regresarán. Impole, Gailuce, a sus cuerpos desolados, con gran fuerza revivirán. Os Petaní, Impole, Yanunga Sud.
mi historia. Una historia de cómo empecé a trabajar en Mérida. Porque yo trabajaba en Lepam, trabajaba del Enequem, sembrábamos vástagos de Enequem, deshiervábamos, todo eso hacíamos. Pero todo eso se acabó. Y entonces, como con eso me ayudaba yo, de lo que ganaba, les dije a mis hijos, ¿saben qué, hijos? Yo me tengo que ir a trabajar en Mérida. Pero mis hijos me dijeron, mamá, ¿cómo vas a ir a trabajar en Mérida si tú no sabes ir a Mérida? Y yo les dije, pero yo sí tengo que ir, tengo que decidirme. Y llegué un día, yo les dije, ya me estoy yendo. Y me dijo mi hijo, está bien mamá, si te estás yendo, pero cuídate, ve cómo vas. Pero allá no había transporte, nada más era el tren que se iba a Peto. Entonces yo me fui en el tren. Cuando llegué en Mérida, yo ya no buscaba dónde irme, ya tenía yo ese miedo. Pero después me puse a pensar, si ya estoy acá, tengo que decidirme. Y empecé a irme, y empecé a tocar puertas. Y de eso llegué en una casa y me dijeron que sí, hay trabajo. ¿Qué sabes hacer? Y les dije, pues que deshiervo, barro, plancho, lavo, lo que ustedes me quieran dar para hacer, sí lo hago. Y me dijo la señora, está bien, pasa. Y entré y me dio el lavado y me puse a lavar. Cuando terminé de lavar, le dije que ya me estoy quitando. Y me dijo ella, está bien, ¿cómo te llamas? Yo le dije que me llamo Mari. Está bien, Mari, ¿vuelves en la otra semana? Sí, vuelvo. Y me pagó 25 pesos. Yo estaba contenta porque ya había ganado 25 pesos. Y me dijo así, yo soy doña Lilia y mi hija es Chelo. Y le dije, está bien, doña Lilia, muchas gracias. Ya me voy, me quité y empecé a ir semanal. Pero un día ella me dijo, oye Mari, te voy a dar una noticia. Y yo le dije, ¿qué noticia, doña Lilia? De que ya no vas a regresar acá conmigo. Y yo me puse triste y le dije, ¿por qué, doña Lilia? Porque ya no podemos pagar, porque ellas fueron unas personas humildes. Y entonces esa era una muchacha que llegó a Mérida a trabajar porque ella es de Tabasco. Pero esa muchacha es como mi hija. Yo la quiero. Creció allá una niña conmigo. Después me dijo, Mari, te voy a dar una noticia. ¿Y qué noticia me vas a dar, Lulú? Que yo ya me voy a ir otra vez a Tabasco. ¿Por qué te vas, Lulú? Si aquí ya tienes tu casa, tienes todo. Pero Mari, me voy a ir. ¿No quieres ir conmigo? Te pago tu pasaje, pero no puedo ir por mi familia. Y yo me quedé triste. Y el día que se iba a ir, nos pusimos a llorar las dos. Porque a ella la quiero. Porque ella es como una hija para mí. Y este 10 de mayo me habló y estaba yo contenta, porque siempre me habla. Siempre, hasta como hoy. Y me dice, ¿no quieres venir conmigo, Mari? No puedo, Lulú. Porque ella es una hija para mí. Yo la quiero como una hija que se fue a trabajar lejos.
La cabeza es de la mujer. Que desaparecía junto con sus hijos. Que nadie sabía dónde se iban. Que se van a jugar a la Sirenita de la Mar. Serenita de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Serenita de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Había un baile en el pueblo. Estaba enfermo él y entonces le digo, me dice, ¿sabes qué? Dice, ¿quieres ir a pasear? No. ¿Quieres ir al baile? Me dice. No, le digo, anda, hazme ver, los chiquitos total también. Ah, está bueno. Entonces, agarré y me fui al baile. Pero como no empezaba la música, agarré y me digo, no voy a esperar el baile, digo, pues ya me voy a mi casa, tengo que hacer. Agarré y me fui, voy a decirle a la señora, le digo, ya me voy, ¿por qué te vas? ¿No esperas a bailar? No, quédate un ratito más, se vas. No, no puedo, ya me voy, que mi esposo está enfermo. Me dice, quédate, no sé qué me pase. Bueno, pues espera, ¿no? Llevas unas tortas. Le dije, sí, si me lo regalas. Me fue la señora, me regaló tortas, me regaló refresco, y me fui. Al llegar de mi casa, veo a mi esposo que estaba andando. Y le digo, ¿qué te pasa? Nada. Y le dije, ¿quieres comer? Sí hay. Agarré, le di que tome refresco, le di la torta, lo comió. Pero al rato veo que él no dormía, no se acostaba. ¿No te vas a acostar? No puedo. Así nos amaneció. Entonces de repente digo, Dios mío, ya amaneció. Me dice mi hijo, anda a comprar pollo, hace sopa a mi papá. Está bien. Le hice sopa y se lo di para que coma. Entonces, de eso lo enfrié y todo. Y le digo a mis hijos, vengan chiquitos a comer. No escuchaban, tuve que ir a romper la puerta para que salgaban. Ahí está la comida, que pasen a comer, yo voy a criar a tu papá, me puse a darle que comer. De eso que estaba comiendo, cuando se atragantó. Y le digo así, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y veo que no me contestan, estaba desesperando, ahogándose y agarré, ya se tiene agua, fui a buscar agua y se lo traje, no lo pudo tomar. Cuando le dije, Dios mío, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y vi entonces que se estaba asfixiando y dijo, hijo, y se desmayó y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Está muerto, chiquitos, ven a ayudarme. Nadie me vino a ayudar, fui a romper. Ven, por favor, ven a ver a tu papá. Ay, que le chocaste la sopa en su boca. No, lo comió, lo tragó todo. No sé, le di el agua, no lo quiso tomar. No pudo tomar, le di. Entonces, ahorita lo voy a empezar a saber si sale. No, de veras, mamá, no la sopa. Pues antes que mejor vaya a buscar a tu hermano, que vayan a buscar el doctor. Fueron a buscar el doctor, lo trajeron
Gloria me dijo, ¿qué le vamos a hacer, señora? No sé, doctor. Pues vamos a decir paro cardíaco. Serenita de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Serenita de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Tras, tras, tras. Esa cabeza es de la mujer, le gusta bailar mucho. Y cuando nació, para la luna llena. Luna de hombre, decía mi papá. También decían que también esa muchacha le gustaba bailar porque también nació en luna llena. No le importaba qué música bailaba, le gustaba la charanga, música de gremio, música de carnaval, pero ahí la veían bailar. También decían que cuando hay luna llena, ella ponía su vestido, el más bonito, y peinaba su pelo largo y después se sentaba a esperar. Para que se durmieran los papás. Los pellizcaba para ver si estaban durmiendo. Conocí a una muchacha que es muy bonita. Y un día su papá no lo veía en su casa. Entonces lo fueron a buscar al baile. En su pelo arrastrada la trajeron. Pero no obedecía. Entonces lo tuvieron que ir a buscar al baile porque lo casen con su novio. Y amarraron los pies. La quietaron. Dejó de ir a los bailes, pues a su marido no le gustaban. Cuentan que aprovechaba ir a las fiestas a bailar una cumbia. ¿Tienes pulgas en el fundillo?, le decía su marido. Pero un día su marido desapareció, como otras veces ha pasado. Cuando ella la volvió a encontrar, ya no había remedio. Dicen que la ven bailar hasta al amanecer. Volví a mi lodo. lodo. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy todo
es mi mamá, les voy a contar un sueño de ella que yo tuve porque yo la quiero mucho. Hablo con ella de mamá, amiga, mujer. Todo lo que a mí me pasa se lo digo a ella. Entonces a mí me gustaba andar con ella porque ella la vienen a hablar así por la gente, que vaya a rezar, que vaya a ayudar a un enfermo. Y ella se tiene que ir. Pero mi papá siempre le decía, no vais a dejar que entre la chamaca. No. Y voy con ella. Me gustaba ir porque yo juego con los demás chamacos que están allá. Mientras termina de rezar mi mamá. Sale mi mamá, me dice, vamos hija, ya dejaste de rezar. Sí, ya estuvo, vamos. Me voy con mi mamá. Llegamos y dice así mi papá, ya estuvo, sí ya estuvo, pero me dejan rezar. ¿Y qué pasó? Pues ya se murió, dice, se murió. Ah, y dice mi papá, ya lo viste, hija, tu mamá le gusta ir a rezar a los enfermos. La tenés chancasa, gente a mamá, tú me ¿qué tal? Kinkimi, mati, achuene. Dice, es que no duerme porque le tiene miedo a mi mamá. ¿Qué tal si le aprieta su nariz y se muere? Y yo le digo a mi mamá así, mamá, ¿y qué tanto le rezas así al enfermo para que se muera? Ay, hija, si no se muere, yo le tengo que decirle el rezo del credo, 3 rezos del credo le digo. Y después le digo a San Pedro, a que le den las llaves que pueda abrir puertas y ventanas del cielo, para que su alma del enfermo pueda entrar a la gloria de Dios. Decían, amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer. Esta cabeza es de la mujer que es de ceniza, que para comprarse zapatos sobre candela bailó. Mi papá me enseñó a bailar la batería, pero un día se molestó, no vuelves a ir. ¡Bravo!
Esa mujer es la mujer de pies de ceniza, que cuando quiso volar solita, sacó mal su cuenta. Pensé que me casaría, voy a vivir mejor. Pero empeoró. Y aquí se acabó. ¡Bravo! Esa cabeza es de la mujer, pies de ceniza. Por las mañanas se iba y por las tardes regresaba. Me iba a Mérida, compro huevo, cebolla y tomate. Yo crecí a mis hijos. ¡Bravo! Esa cabeza es de la mujer pies de ceniza, que sobre sus penas bailó cuando su alegría liberó. Yo nunca dejé de bailar. Siempre me voy a bailar la batería, me voy para la batería. Y al compás de alegre jarana, con mis pies de ceniza lo bailo. ¡Bravo! Polo, Lati chupa polo. Milchale la. Kesa mata ti. Uchale. Ani kastike. Hali pola. Naka ni pola. Cones. Apol, atiale. Es tu cabeza, es tuyo. Impol o Kaksut. Es mi cabeza, ya regresó. Konesh Marot. Konesh Marot. Konesh. Konesh, ¿vale?
Marot. Cheu Yeneaen, Cheu quinto a filho, Tati Folil.